Él siempre cumple sus promesas. Y el detalle de uno poder comprender y creer y estar seguro en las promesas de Dios es la confianza. Y es muchas veces lo que, ¿verdad? Por las experiencias humanas que tenemos, es lo que a veces perdemos. Pero Dios nos invita constantemente a que confiemos en Él. Y quería compartirles, ¿verdad? El versículo que utilizamos, que se encuentra en Isaías capítulo 7, verso 14, que dice: muy bien, entonces el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz a un hijo y lo llamará Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Y este versículo es clave porque este versículo sucede, ¿verdad? Esta palabra que el profeta Isaías declara, la declara en un tiempo donde el pueblo de Israel estaba viviendo una opresión. Y ahí es donde se le promete este libertador. Pero esta palabra es hermosa porque esta palabra nos garantiza, nos da la promesa de que Dios siempre estará con nosotros. Amén. Y ahí es donde debemos de poner nuestra confianza y comprender que cada promesa que Él dio, Él la va a cumplir. Hay algo bien interesante y es que hay otro versículo que también es en Isaías, que es el capítulo 9, verso 6, el cual nos da cuatro aspectos de Dios. Y es que nos dice que Él es consejero maravilloso, que es Dios poderoso, que es Padre eterno y que es príncipe de paz. Y yo quiero poder traer una enseñanza, ¿verdad? Un mensaje con estos cuatro principios. Y es que como consejero maravilloso, Él guía nuestras vidas con sabiduría. Como Dios poderoso nos da victoria sobre todo lo que es el pecado. Como Padre eterno nos cuida con amor inagotable. Y como príncipe de paz trae reconciliación entre Dios y la humanidad. Ahora, lo segundo que me llama la atención es cuando dice Emanuel, Dios con nosotros. Y algo que enseñaba en la casa es que el nombre Emanuel es más que un simple título, sino que es una declaración de lo cercano que está Dios. Y escuchaba la pastora anterior que estaba hablando sobre que debemos demostrarle a otros lo cercano que está Dios, y que muchas veces pensamos que no nos sentimos suficientes para poder hablarle a otros, para poder llevar este mensaje de esperanza, pero tan sencillo como mostrar el amor de Dios, tan sencillo como mostrar su amor, podemos dar a entender lo cercano que Dios está de cada uno de nosotros. Es lo importante. Jesús prometió en Mateo 28:20 estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y eso es parte de sus promesas. Esta verdad nos da esperanza y fortaleza en cualquier circunstancia. Y algo que yo enseñaba en la casa el domingo es que si él cumplió la promesa de venir a este mundo, de despojarse de toda su gloria, de tomar forma de hombre, de sufrir y padecer igual que nosotros, y llegar hasta la cruz y tomar nuestro lugar y asumir el castigo de nuestro pecado, cuanto más no cumplirá cualquier promesa que nos haya entregado. Poderoso, ¿verdad? Poderoso. Demasiado de poderoso eso. A veces como inicié, ¿verdad? Lo decimos, pero vivir en ese estado de creer en que Dios va a cumplir aún aún con mis dudas, aún mis ideas a lo mejor erróneas, Dios va a cumplir el propósito que Él tiene, que sus pensamientos son más grandes que los míos. Correcto. Eso se nos hace a veces creerlo. Correcto. ¿Cómo uno puede afirmarse más en que Él siempre va a cumplir sus promesas? El secreto está en comprender y tener presente siempre que las promesas de Dios y su cumplimiento no se van a basar en nuestras circunstancias, sino que se basan en su naturaleza inmutable. Ay, qué lindo. Las promesas de Dios no se van a basar en lo que yo pueda hacer. Si Él nos pide que hagamos algo, si Él nos pide que lo busquemos a Él. Claro. Por eso es que la Escritura dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Ahí sí nos podemos afirmar más y alinear más a lo que Él quiere. Correcto. Y sus, que he dicho, criterios, ¿verdad? Sus pensamientos. Porque si no, ¿cómo vamos a conocerlo? ¿Cómo vamos a alcanzar
el propósito y saber cuál es su propósito perfecto para nosotros. Correcto, correcto. Y eso es lo que yo estaba enseñando el domingo en la casa. Yo les decía, a veces pensamos y cuando se me dio esta oportunidad, pensé en poder compartirlo con Amén. todas estas personas. Gracias. Que muchas veces dicen, pero yo recibí una palabra de que yo iba a comprar mi casa, pero me acaban de botar del trabajo. Yo recibí una promesa de parte de Dios que mi familia va a ser restaurada, pero es cuando más distanciados estamos. Yo recibí una palabra de parte de Dios de que yo iba a tener un matrimonio sano y es cuando más discuto con mi pareja. Pero tenemos que tener la confianza y entender que las promesas de Dios y su cumplimiento no van a estar basadas en nuestras circunstancias. Y esa palabra fue la palabra que más nos marcó el domingo. Las promesas de Dios y su cumplimiento no están basadas en nuestras circunstancias, sino que están basadas en su naturaleza inmutable. Y yo quería compartir un poco y abrir un poco mi corazón también. Hace muchos años atrás yo recibí el llamado para comenzar a pastorear. Y en ese momento en que yo recibo este llamado, realmente mi corazón no estaba en el mejor momento. No estaba en la mejor situación. Y yo decía, es imposible. Incluso llegué a pensar, no que la gente, llegué a pensar que Dios se estaba burlando de mí. Yo dije, Señor, tú te estás burlando de mí. Pero hoy puedo declarar que gracias a confiar en Él, gracias a que pude confiar en sus promesas, hoy por hoy estoy viendo el cumplimiento de esa palabra. Y de igual manera, yo sé que en muchas otras áreas, y todos cargamos una promesa. Todos tenemos nuestras promesas en la palabra. Pero adicional de eso, hay promesas que Dios nos ha entregado personalmente. Y ninguna de esas promesas va a quedar sin cumplimiento, porque Él empeña su propia palabra. Qué hermoso que tenemos un Dios que no se basa en otros tipos de garantías, sino que la garantía de nuestro Salvador es Él mismo. Amén. Él mismo. Exactamente. Como en 2 de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Definitivamente. Precisamente ese es el versículo que tenía a continuación. Ay, qué bien. Pero mira esta versión que curioso lo dice. Dice, todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo con un resonante sí y amén. Ay, qué chévere. Esto nos invita a vivir confiados y agradecidos. ¡Qué hermoso! Hermosísimo. Qué hermoso, buenísimo, buenísimo. Sí, a veces pensamos en un Dios como un Dios distante y que no está comprometido con el avance de lo que Él tiene para nosotros, para nuestra familia. Como que hay un propósito en general y yo soy una pieza, pero soy una pieza importante. Correcto. No una pieza aislada de rompecabezas. A medida en que yo me rinda a Él, obviamente, ¿verdad? Correcto. Eso la ecuación tiene que mantenerse, pero Dios va a cumplir sus promesas. Pastor, cuando hablamos de las promesas de Dios, como usted bien ha dicho, no importando nuestras circunstancias, a veces creemos que todo lo que yo quiero o en mis deseos serán cumplidos. O todas las palabras que escucho me la dan va a ser cumplida. Pero aquí hay una acción que nos toca a nosotros. Correcto. Hay tiempo y temporada. Hace unos días atrás, ayer estábamos hablando de que pueden pasar a veces años, como bien testificabas. Usted no veía esa palabra correcto, como realizada. Curioso. Decía, Dios te está burlando de mí, ¿verdad? Pasa a veces por nuestros pensamientos. Y no vemos ciertas cosas. Hay una parte que nos toca a nosotros. Es correcto. Siempre hay una parte que nos toca a nosotros y es tomar esa acción. Es poder creer en Él. Por eso es que la palabra siempre nos va a invitar a creer y a confiar. Mientras que tal vez
cualquier otro tipo de pensamiento, filosofía, religión, como queramos llamarle, nos invita a hacer sacrificios, nos invita a que nosotros nos sacrifiquemos o hagamos tipos de ritos. La palabra lo que nos invita a nosotros es a creer y a confiar. Pero confiar no es simplemente tener un pensamiento o una idea de que todo va a estar bien, sino confiar es aprender a rendir el control de nuestra vida. Porque muchas veces queremos confiar, pero no queremos soltar el control de nuestra vida. Y necesitamos dejar que Él, que es el experto, que Él es el capitán, que nos lleve a puerto seguro. Él sabe cómo maniobrar. Exacto. Hay algo bien curioso. Aquí en Puerto Rico, los cruceros, para poder entrar, necesitan de un capitán específico, que cuando llegan al borde de la isla, ellos tienen que subir al crucero y ellos son los que manejan el crucero para llevarlo hasta el puerto, porque solamente él sabe el camino. Solamente él sabe qué hay debajo del mar y por dónde debe de cruzar para llegar al puerto. Y de la misma manera, yo cuando aprendí esto, cuando lo estaba viendo, rápidamente esto me iluminó en el espíritu. Porque de la misma manera, tenemos que dejar que Dios tome el control de nuestra vida. Porque a veces vemos que nuestra vida, como el mar, está plana. Y es seguro, pero no sabemos lo que hay debajo. Pero Él, que lo conoce todo, Él sí lo sabe.